En un episodio anterior de La Nota Perdida, hablamos sobre las teorías de conspiración, porque muchas personas creen en información sesgada, sacada de contexto o, en algunos casos, deliberadamente falsa. Mencionamos algunos casos, pero esos no son los únicos. Hoy retomaremos ese tema para explorar otras teorías, entender cómo surgieron, por qué lograron arraigarse y qué hay realmente detrás de ellas. Más allá de desmentirlas, buscaremos comprender qué las hace tan atractivas y qué nos dice sobre la forma en la que interpretamos el mundo. En esta ocasión hablaremos de dos teorías profundamente relacionadas y con un impacto real en nuestra sociedad: el movimiento antivacunas y las narrativas de desinformación que surgieron durante la pandemia de COVID-19. Comencemos con el movimiento antivacunas. Hoy por hoy es uno de los grandes retos que enfrenta la medicina moderna, pues representa una pérdida importante de la inmunidad de rebaño y la reaparición de enfermedades que durante años se consideraban prácticamente erradicadas. Pero este movimiento no es nuevo. De hecho, surgió a principios del siglo XIX, de la mano de la invención de las vacunas. Edward Jenner descubrió que, al inocular a una persona con material proveniente de la viruela bovina, ésta desarrollaba inmunidad contra la viruela humana. Las ideas de Jenner enfrentaron bastante fricción y fueron recibidas con fuertes críticas por la comunidad científica, religiosa y hasta política, lo cual de inicio generó un fuerte rechazo a esta en ese entonces nueva vacuna. Muchos padres de familia, temerosos de que fuera una estrategia del gobierno para esterilizar a la población, no vacunaban a sus hijos, y de igual manera algunas comunidades religiosas evitaban la vacuna, situación que hoy en día sigue ocurriendo. Afortunadamente, las vacunas fueron ganando aceptación entre la población, lo que permitió que diversas enfermedades tuvieran brotes menores y reduciendo de manera considerable la mortalidad infantil. Todo parecía estar en orden, hasta que en 1998 un gastroenterólogo llamado Andrew Wakefield publicó un artículo en la revista médica The Lancet, en el que relacionaba las vacunas, especialmente la triple viral, con el desarrollo de autismo en etapas tardías, alrededor de los 10 a 12 años de edad. El problema es que este estudio tenía un sesgo enorme, pues la investigación solo incluía a 12 niños, cosa que se supo años después junto con graves fallas metodológicas y conflictos de interés. Andrew Wakefield había recibido financiamiento de abogados que buscaban demandar a fabricantes de vacunas y además habían registrado patentes relacionadas con vacunas alternativas. Tras una investigación formal, el artículo fue retirado por completo y Wakefield perdió su licencia para ejercer medicina. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Aquellos que leyeron ese artículo comenzaron a dudar fuertemente de las vacunas, dejando incluso de vacunar a sus hijos, y con el boom del internet, este problema se hizo más grande. Hoy en día, esta situación se ha convertido en un problema de salud pública, pues enfermedades como el sarampión, la difteria o la poliomielitis, que prácticamente ya habían sido erradicadas, están reapareciendo. Tan solo en 2024 se reportaron más de 127,000 casos de sarampión en Europa, la cifra más alta registrada en la región en más de 25 años. Y fue precisamente ese miedo a las vacunas el que se intensificó durante la pandemia de COVID-19. Muchas personas, temerosas de sufrir algún daño o convencidas de que el gobierno buscaba controlar o perjudicar a la población, optaron por no vacunarse. Peor aún, surgieron grupos que negaban por completo la existencia del coronavirus, clasificándolo como una plandemia, es decir, un evento planeado con fines políticos, económicos o de control social. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintos equipos científicos alrededor del mundo analizaron el origen del virus. Estudios genéticos demostraron que el SARS-CoV-2 comparte características con otros coronavirus presentes en animales, lo que apunta a un origen natural mediante un salto zoonótico, es decir, de animales a humanos. Hasta el momento, no existe evidencia científica sólida que demuestre que el virus haya sido creado en un laboratorio. Fueron muchas las teorías que circularon alrededor del COVID, la mayoría sin sustento científico. Desde el inicio de la pandemia, se difundió la idea de que el virus había sido creado en un laboratorio, una hipótesis alimentada por el hermetismo del gobierno chino y por la falta de información clara durante los primeros meses del brote. Muchas de estas teorías, y retomando el tema de las vacunas, estuvieron fuertemente relacionadas a estas. A pesar de que su desarrollo fue posible gracias a décadas de investigación previa, para muchas personas las vacunas parecían demasiado nuevas, demasiado rápidas y sobre todo demasiado inciertas.
El hecho de que se aplicaran de forma masiva en tan poco tiempo despertó sospechas comprensibles en una sociedad acostumbrada a desconfiar de las instituciones. A esto se sumó la circulación de información contradictoria, cambios constantes en las recomendaciones y una sobreexposición mediática que terminó por saturar a la población. En este contexto comenzaron a surgir teorías sobre efectos secundarios ocultos. Algunas partían de hechos reales. Como cualquier medicamento, las vacunas contra el COVID podían provocar reacciones adversas, desde fiebre, dolor en el brazo o fatiga, hasta casos poco frecuentes de inflamación cardíaca o problemas de coagulación que fueron ampliamente estudiados y monitoreados. Sin embargo, estos efectos, raros y generalmente leves, fueron sacados de proporción y presentados como la norma, no como la excepción. A partir de ahí comenzaron a circular narrativas que hablaban de daños permanentes, alteraciones genéticas, infertilidad o incluso muerte masiva a largo plazo. En redes sociales, testimonios aislados se convirtieron en pruebas y casos sin relación comprobada fueron utilizados para reforzar la idea de que algo se estaba ocultando. La complejidad de los datos científicos fue reemplazada por mensajes simples y alarmantes, mucho más fáciles de compartir y de creer. La falta de contexto jugó un papel clave. Pocas veces se explicaba que todo medicamento conlleva riesgos mínimos, o que los beneficios superan ampliamente a los posibles efectos secundarios. En cambio, se instaló la idea de que había una verdad prohibida y que desconfiar era una forma de protección personal. Así, aunque la ciencia avanzaba y ajustaba sus recomendaciones con base en nueva evidencia, ese proceso, natural en cualquier investigación, fue interpretado como contradicción o engaño. Para muchos, aceptar una narrativa conspirativa resultaba más tranquilizador que convivir con la incertidumbre de una crisis sanitaria sin precedentes. El resultado fue una respuesta profundamente fragmentada frente a la pandemia. Mientras algunos confiaban en la ciencia y en las medidas sanitarias, otros las rechazaban por completo. No se trató de ignorancia, sino de una ruptura en la confianza entre ciudadanos, instituciones y autoridades. Y no solo eso, entre los grupos más extremos comenzó a circular la idea de que, a través de las vacunas, se implantaban microchips o dispositivos vinculados a la tecnología 5G. Según estas narrativas, la vacunación no solo servía para inocular una sustancia, sino para permitir el rastreo, el control de la población o incluso la manipulación del comportamiento humano. Estas teorías mezclaban conceptos tecnológicos reales, como las redes 5G, la recopilación de datos o los avances en nanotecnología, con suposiciones sin sustento científico. Para muchas personas, la falta de comprensión sobre cómo funcionaban estas tecnologías facilitó que se asociaran con algo peligroso o invasivo. El problema no era la tecnología en sí, sino el desconocimiento y la desconfianza acumulada hacia las instituciones que la desarrollan o la regulan. Además, el contexto digital amplificó estas ideas. Videos virales, mensajes fuera de contexto y figuras públicas difundiendo información errónea contribuyeron a que estas creencias se normalizaran en ciertos círculos. Lo que comenzó como una teoría marginal terminó convirtiéndose, para algunas, en una explicación coherente del mundo que los rodea. Un punto central que comparten ambas teorías es el miedo. Miedo a lo desconocido, a posibles efectos secundarios o a vivir dentro de un sistema que no siempre sentimos transparente. Por eso es fundamental informarnos y hacerlo bien. No basta con leer un titular, ver un video corto o escuchar una sola versión de los hechos. Informarse implica contrastar fuentes, cuestionar lo que consumimos, incluida la información presentada en este canal, y entender que la información rara vez es simple. ¿Y tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.